Hola queridos amigos de Escorpio, bienvenidísimos a Lely Astral, Tarot para mejorar tu vida. Vamos a hacer tu horóscopo semanal y como siempre te recuerdo que te quiero mucho. Bueno, hoy el arcángel Metatrón te dice, enfócate en el momento presente. Enfoca tu atención en lo que tienes que hacer en el momento presente. Pide nuestra ayuda si necesitas apoyo para regresar al orden. Nosotros te asistiremos con guía e inspiración para lograr tus objetivos. Bueno, este es un mensaje bien importante porque te está diciendo para poder llegar a esas metas que tú tienes que enfocar tu energía en el aquí y el ahora. Por eso quiero que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente: tengo guía e inspiración y logro mis objetivos. Porque cuando tú comienzas a hacer estos decretos y estas afirmaciones día a día, tu vibración se eleva, la del planeta también, y comienzan a suceder cosas hermosas y maravillosas alrededor tuyo. Bueno, entonces te hago esa invitación maravillosa para que pues lo puedas hacer. Tu lectura es general, toma lo que te resuena, el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario y en mi descripción están mis datos de contacto. La lectura tiene 3 partes: energía, economía y amor. Primero vamos a ver, en cuanto a energía te dicen lo divino te ayuda a gobernarte. Esto tiene que ver mucho con autocontrol, ¿sabes? Con esa capacidad de tener voluntad, dominio sobre nuestros instintos, sobre nuestras pasiones, también sobre la procrastinación, sí, sino autocontrol, sabernos gobernar a nosotros mismos, a esa parte a veces un poco irracional, ¿sí? También, como este tema está ligado a esto, tiene que ver con trabajar chakra número 3, ¿sí? Recuerden el color de esta, es el chakra del plexo solar, ¿no? Y es el chakra que está relacionado con el color amarillo y su elemento fuego. Entonces rituales que tengan que ver con fuego, con velas, con fogatas, eso sí, controladas, les haría muy bien, sobre todo si sienten que hay algo que no pueden controlar, una adicción o tienen ansiedad por algo, sí, o no pueden controlar pensamientos como muy trágicos. Por otro lado te dice cumple tus deseos para conocerle, sí, esto me habla mucho acerca de como tener presente que lo que hay en nuestro corazón, lo que deseamos, realmente nos lleva a conocer la fuente o el creador, si son cosas buenas, bonitas, inspiradas o guiadas por el amor. Bueno, pasamos a ver iniciales. Iniciales importantes. En el amor tenemos la MW, en el amor o en la economía. MW, la letra A, tenemos la R, tenemos la letra G y la E. Se forma la palabra March. Bueno, puede ser inicial del nombre, el apellido, formar parte. ¿Ok? Signos importantes para ustedes, tanto en economía o en amor. Capricornio, tenemos a Sagitario, Escorpio, Libra y Aries. Veamos en economía. Economía. Números importantes estos días, tenemos el número 47, el número 71 y el número 77, ¿ok? Bueno, veamos qué podría estar viniendo en economía.
¿Qué actitud? Bueno, ¿cómo estás? ¿En qué actitud? ¿Qué vendría esta semana y qué te aconseja? Buenísimo. ¿Qué actitud o qué energía estás manejando o vas a manejar durante esta semana? La carta del mago. O sea, vas a estar con una energía creadora, ¿sí? De materialización, súper fuerte. En ese sentido, yo te recomiendo muchísimo que si tú quieres emprender un negocio, o sea, iniciar un nuevo proyecto, emprender en un trabajo, iniciar estudios, el mago te dice, es el momento, o sea, es el aquí y el ahora, es ya. Te aconsejo muchísimo que realmente lo hagas porque de verdad que te conviene, o sea, estás con la voluntad, con la bendición, con la sabiduría y con la capacidad creativa. Vas a estar con una energía súper inteligente para temas financieros esta semana. Estás así como el rey de oros, como el rey Midas, lo que tocas lo vas a convertir en oro. Y quiero que de verdad te lo creas. O sea, y de paso te invito a que te suscribas para que siempre estés recibiendo tus mensajes. Pero te siento así. También esto me habla de que si tienes como un poco de dudas, pues no está mal pedir ayuda, no está mal de pronto asesorarte con una persona que tenga un poco más de experiencia en lo que tú quieres trabajar, que tenga como más capacidad y que sea lógicamente como un amigo muy leal, muy fiel a ti. Sí, entonces me gusta. También para otros siento que hay como una persona con bastante poder adquisitivo que ve un potencial de que tú eres mago, de que tienes capacidad para crearle y para ayudarle en su negocio, lo ve allí. Y esa persona podría estarse comunicando contigo en estos días. De eso nos habla esta carta de las de bastos, que cuando uno la estudia nos dice que telegramas o cartas, pero lógicamente pues ya no enviamos esto, ahora pues enviamos emails o texteamos. Sí, la carta de la reina de copas me dice que asumas esto con la mejor actitud, que entregues y es lo mejor de ti, que esa es la actitud que te conviene en este momento tomar, porque y que seas muy práctico, no muy honrado, que tengas esa actitud cordial, tanto que le aceptes como que no le aceptes la propuesta, porque en algunos casos siento que les conviene como un poco más emprender. Bueno, esto en cuanto a la economía. Y te invito ya mismo a que pasemos a los sentimientos y primero te suscribas y actives la campanita. Si quieres saber de conexiones y solteros por separado, ve al especial amor. Vaya, vaya. Bueno, aquí estoy viendo una persona que te espía. O sea, una persona que está ahí como súper pendiente a ver qué es lo que publicas, qué es lo que dices, qué es lo que haces. Allí, encima, pendiente. Siento que es alguien como... No sé, esta es la carta del espionaje, ¿no? Alguien que está ahí como muy analizándote. Es alguien que no se atreve a hablarte, porque esta sota de copas me habla acerca de la incapacidad o la dificultad para expresar emociones o sentimientos. Me habla acerca también de una actitud muy reflexiva de esta persona. Es como si además de analizarte a ti, estuviera analizando qué tipo de sentimientos o está analizando sus propios sentimientos, sus propias emociones. Es como alguien, sí, muy estudiosa, muy reflexiva. Esa sota de copas pues nos habla acerca de esto, sí, pero es una persona como muy leal y es una persona que cuando encuentra una relación, se consagra muchísimo. Puede ser que sea tu pareja y tú le sientas como un poco raro, pero no es que esté del todo tan raro, sino que más bien como que te está analizando. Si estás peleado, si estás distante con tu pareja, en estos días los problemas se resuelven pronto, ¿sí? Así que no te me preocupes. O sea, entra como en la misma actitud de tu pareja, como en muy reflexivo, ¿sabes? Si están en contacto cero, también anda por ahí husmeando tus redes, ¿sí?
Entonces hagan como esta reflexión, tanto él o ella como tú, con tu actitud del colgado. Y miren, o sea, qué cosas tienen por mejorar, qué cosas tienen por trabajar. Y les aseguro que de todo esto saldrá algo muy bueno, muy bonito, porque al final cierra la rueda de la fortuna la lectura en esta parte. Entonces, eso les está invitando, ¿no? A cada uno como a hacer su proceso de análisis para que esa rueda de la fortuna gire en 180 grados a tu favor y a favor de tu relación. Veamos qué nos quiere decir el oráculo. Y nos dice: la justicia está en camino, todo se va a equilibrar. Y por otro lado, te dice: una tentadora oferta, o una oportunidad grande, implica también un alto precio. Sí, a veces es hacer ese proceso de introspección y dejar malas actitudes atrás. Bueno, quiero que ya mismo te suscribas, nos des un like, un comentario y así apoyes nuestro refugio de animalitos. Nos sigas en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Luego te quedes en la meditación que hacemos para traer paz, amor y abundancia a tu vida. Y luego vayas a tu ascendente y si no le conoces, vayas a Virgo. Te quiero muchísimo. Esta meditación está lindísima, así que quédate. Bendiciones. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros. Y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.